Chicos, chicas, hola. Espero se encuentren todos bien en casa, libres del COVID y estudiando intensamente. Pues bien, el tema que veremos el día de hoy es infecciones del oído externo. Y para hablar de esto, pues hay que mencionar la clasificación con base en su etiología y hablaremos entonces de la otitis externa difusa, que es de origen bacteriano, la otomicosis, que es de origen micótico, como su nombre lo dice, y el síndrome de Ramsay-Hunt, que es de origen viral. Las tres se caracterizan por tener un cierto grado de otalgia. Empezaremos hablando de la otitis externa difusa, también conocida como otitis del nadador, y qué es lo importante que debemos de tomar en consideración con respecto a esta patología. Pues bien, lo primero es los agentes etiológicos. ¿Cuáles son? Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Esto es importante conocerlo porque si yo conozco cuáles son los gérmenes causales de la patología, voy a saber qué medicamento debo de dar para incidir en estos gérmenes. Dos, los síntomas que presenta. Otalgia. La otalgia tiene diferentes grados de severidad, desde una otalgia leve hasta una otalgia que se exacerba incluso con los movimientos de la masticación. Otorrea, plenitud óptica o incluso ciertos grados de hipoacusia y prurito óptico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Es eminentemente clínico, basado en un buen interrogatorio, chicos. Siempre debemos de buscar cuál es el factor que pudo desencadenar esta patología, tomando en consideración que puede ser el uso de cotonetes, el uso de algún pasador que se introdujo el paciente al conducto, el haberse rascado con las manos sucias o con una uña, ¿verdad? Ya haya lacerado la piel del conducto, el haber utilizado unos audífonos contaminados, el exceso de humedad porque practica natación o porque se fue de vacaciones y estuvo nadando expuesto al sol, porque tiene un exceso en la producción de cerumen o bien porque tiene al contrario una carencia de cerumen, alguna situación que haya venido del exterior. Por eso entonces debemos de recordar que es doblemente externa. Externa porque afecta al oído externo y externa porque siempre lo que va a desencadenar la otitis externa siempre va a venir del exterior. A eso le agregamos los síntomas y además en la exploración física vamos a encontrar lo siguiente, el signo del trago positivo, que es patognomónico de una otitis externa difusa y que consiste en presionar levemente el trago de nuestro paciente y si al presionarlo generamos dolor, nos habla de que puede tratarse de este tipo de patología o bien al traccionar suavemente el pabellón auricular. A la otoscopía, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, pues vamos a encontrar edema y eritema del conducto auditivo externo, que para fines prácticos se abrevia como CAE, como lo están ustedes observando en la imagen, y diferentes grados de detritus epiteliales. ¿Con qué patologías vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Con otitis media aguda, con dermatitis de contacto o bien con herpes zóster ótico. Estos tres casos producen un cierto grado de otalgia y las veremos más adelante. Y finalmente, ¿cuál es la principal complicación que nos puede llevar una otitis externa difusa? Bueno, pues a la otitis externa maligna, también conocida como osteomielitis del temporal, que no es otra cosa más que la misma otitis externa difusa causada por las mismas pseudomonas, pero que se presenta en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes de edad avanzada o bien en pacientes diabéticos descompensados. En estos casos lo que sucede es que el proceso infeccioso no se limita al conducto auditivo externo, sino que se disemina a través de las incisuras de Santorini, a través de las suturas del mismo hueso temporal y llega incluso hasta la base de cráneo, provocándonos la osteomielitis temporal y poniendo en peligro la vida de nuestro paciente. Ahora bien, en la siguiente imagen les muestro tres casos de otitis externa. La imagen con la letra A es una otitis externa difusa leve, en donde lo que observamos nada más es la hiperemia del conducto. Podemos observar que el diámetro del conducto es todavía adecuado, no está estrecho, al fondo se ve la membrana timpánica y estas manchitas que ustedes ven ahí blanquecinas son pequeños detritus epiteliales. En la imagen B, si ustedes se fijan, el diámetro de nuestro conducto se reduce. Las paredes se encuentran más edematizadas y al fondo vemos todos estos detritus epiteliales que se encuentran ocupando el conducto. No observamos ya la membrana timpánica.
Y finalmente, en el caso de la imagen C, vemos que prácticamente no hay diámetro aquí entre las paredes del conducto. No podemos observar la membrana timpánica, vaya, en la mayoría de las veces ni siquiera podemos introducir el otoscopio porque el simple hecho de tratar de introducirlo le va a generar una notalgia muy importante a nuestro paciente. Entonces vean cómo en el caso de las tres imágenes son otitis externas pero de diferente severidad. ¿Ok? Pues bien, hablaremos entonces del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de pacientes? Bueno, pues es a través de la limpieza del conducto auditivo externo, que en unos momentos más ahondaremos un poquito más sobre esto, cuidados de oído seco, que consisten básicamente en decirle a nuestro paciente que va a colocar una torunda, un algodón en forma de torunda, en su conducto auditivo externo, ocupando la concha, como lo podemos ver en la imagen. Y sobre ese algodón le vamos a pedir que aplique vaselina cubriendo toda el área del pabellón auricular, incluyendo el conducto. Todo va a cubrirlo de vaselina sólida o de crema sólida. ¿Qué finalidad tiene esto? Bueno, pues tiene la finalidad de que no le introduzca absolutamente nada de agua al conducto de nuestros pacientes mientras estos se bañan. Entonces, al meterse a bañar, el agua resbala. ¿Por qué? Pues porque la piel del conducto y del pabellón auricular está grasosa por esta vaselina que tenemos colocada. Esto es fundamental en nuestros pacientes, en el tratamiento de nuestras otitis externas, porque ustedes podrán dar el tratamiento adecuado con el antibiótico adecuado, pero si no le dan los cuidados de oído seco, su paciente va a persistir con esta infección. Por ende, también, mientras va a estar con el tratamiento, le vamos a decir a nuestro paciente que está prohibido el nadar, prohibido el bucear, lógicamente, prohibido el baño de vapor. Solamente va a realizar su baño en casa, pero con este algodón con vaselina. En el resto del día va a dejarlo permeable, libre el conducto para que éste se seque. Y el antibiótico que vamos a dar es quinolonas tópicas. ¿Por qué? Pues porque sabemos que estas le van a pegar perfectamente bien a Pseudomonas y estafilococo. La presentación que existe en las farmacias son gotas que vienen combinadas de ciprofloxacino o bien ofloxacino más hidrocortisona más lidocaína. Esto es una maravillosa combinación porque vamos a poder controlar la infección, la inflamación y además el dolor. Ahora bien, hay casos especiales en los que es el edema tan intenso que lo que debemos de hacer es colocar una mecha óptica porque las gotas por sí solas no le van a entrar al conducto de nuestro paciente. La mecha óptica se va a realizar con una cinta umbilical, de estas con las que se amarra el ombliguito del bebé cuando nace, se corta 3 centímetros de esta cinta umbilical, se impregna de hidrocortisona en pomada y se le introduce en el conducto de mi paciente. Ahorita les voy a mostrar en la imagen. Y sobre esa mecha óptica se va a estar aplicando el paciente sus gotitas ópticas, pero tiene la finalidad de que la mecha sirve como un filtro que va a permitir que entren las gotitas hasta dentro del conducto. Esa mecha óptica se va a quedar ahí entre 48 y 72 horas. Ustedes van a citar a su paciente para que al cabo de ese tiempo puedan ustedes retirar la mecha y sorpresa. A la hora en que retiran la mecha, ustedes se van a dar cuenta que el conducto ya abrió, ya está permeable, ya pueden introducir su otoscopio. Y las quinolonas sistémicas se van a reservar solamente para aquellos casos en donde hay una otitis externa severa, como la que les estoy mencionando, o bien cuando el paciente es inmunocomprometido. ¿Por cuánto tiempo vamos a dar esas quinolonas? Por unos 7 a 10 días. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos casos que habíamos mencionado hace unos momentos? Bueno, para la imagen A, que es una otitis externa difusa leve, basta con decirle a nuestro paciente que tenga sus cuidados de oído seco, como mencionamos, el algodón y después se aplica la vaselina solo para bañarse y que se aplique sus gotas de quinolonas tópicas, 3 a 5 gotitas durante unos 5 o 7 días dependiendo. En este caso con unos 5 días sería suficiente. Y lo vuelven a citar al cabo de unos 10 días para valorar ese conducto que ya debe de estar, ya no debe de estar hiperémico,
ya no debe de existir ninguna molestia por parte de nuestro paciente y podremos darlo de alta y podrá volver a hacer sus actividades normales. ¿Qué haríamos con nuestro ejemplo B? Bueno, pues si ustedes se fijan, hay abundantes detritos epiteliales. Si esto también fuera cerumen, lo que tenemos que hacer es una limpieza del conducto. Por eso les mencionaba hace unos momentos que dentro del tratamiento es la limpieza del conducto. Entonces, para este caso, para el caso B, sí vale la pena hacer un pequeño lavadito con una jeringa que les mostraré en el siguiente video cómo se realiza el lavado, y entonces con la finalidad de sacar todos estos detritos epiteliales, de arrastrar este cerumen para que nuestro conducto quede limpio y entonces ahora sí puedan impregnarse bien las gotas en la piel del conducto y pueda evolucionar satisfactoriamente nuestro paciente, ¿sale? A ese paciente entonces limpieza, cuidados de oído seco, quinolonas tópicas y además quinolonas sistémicas porque sí hay una cierta reducción del diámetro del conducto y lo citamos en 10 días. ¿Qué haremos con nuestro caso C? Bueno, en nuestro caso C, que dijimos que es el más severo de los tres, tiene un edema tan importante que se está estrechando las paredes del conducto, está completamente cerrada prácticamente el conducto y entonces lógicamente no le van a entrar las gotas que nosotros le mandemos. Entonces, en ese caso, colocaremos la mecha óptica que les había yo mencionado hace unos momentos con la cinta umbilical impregnada de hidrocortisona con gotitas de quinolona. Se la pueden meter ustedes suavemente con una pincita porque es muy delgadita la mecha, se la introducen de 3 centímetros suavemente hasta donde llegue y ahí se queda esa mecha óptica. Sobre esa curación que le acaban ustedes de hacer a su paciente, le pueden indicar que se aplique sus gotas de quinolonas, como habíamos mencionado en los otros casos. 4 gotitas cada 8 horas y yo lo cito en 48 o 72 horas para retirarle esa mecha en el consultorio. Además, el paciente se va con sus cuidados de oído seco y con sus quinolonas sistémicas. O bien, si es un menor de edad, bueno, pues podemos indicar una cefalosporina de segunda o de tercera generación sin ningún problema. En 72 horas que regresa a nuestro consultorio, le retiramos la mecha, vemos que ya abrió el conducto, que ya podemos visualizar la totalidad del conducto e incluso la membrana timpánica, entonces lo podemos dejar ya nada más con sus gotas a que complete 7 días junto con su antibiótico sistémico y sus cuidados de oído seco. Y lo citamos en 10 días. ¿Ok? Bueno, espero que no quede duda con respecto al tratamiento de estas otitis externas. Ahora bien, hablaremos de la otomicosis. La otomicosis, también conocida como otitis externa de tipo micótico, bueno, ¿cuáles son los puntos importantes que debo de tener presente yo, médico de primer nivel? Punto número 1, conocer los agentes etiológicos. Aspergillus flavus, níger o fumigatus. En el 60% de los casos, hasta el 90% puede ser del germen más frecuente. Y un 10 a un 40% puede estar presente Candida albicans. ¿Cuáles son los síntomas que presenta mi paciente? Prurito ótico, otorrea y algún grado de plenitud ótica. ¿Qué voy a encontrar en la exploración física? La presencia de hifas en el conducto auditivo externo, que dependiendo de la coloración de estas nos va a orientar a saber cuál es el germen causal. Si son blanquecinas tipo algodonoso, bueno, pues como siempre pensaremos en una cándida. Si son parduzcas o negruzcas, pensaremos en algún tipo de aspergillus. Algo importante que debemos de tener en cuenta, chicos, es que no por decir otomicosis vamos a pensar que las otomicosis son exclusivamente de los pacientes inmunocomprometidos. No, las otomicosis pueden ocurrir en cualquier tipo de paciente, incluso aquellos que no sean inmunocomprometidos. Si tienen el factor predisponente, el factor desencadenante, como cambios en el pH del conducto, exceso de humedad, pueden desencadenar un tipo de otomicosis, ¿ok? Bien, el diagnóstico es eminentemente clínico. Muy rara vez se puede solicitar un cultivo de esta secreción. ¿Por qué? Porque generalmente podemos saber de qué se trata, si es cándida o si es aspergillus en base al tipo de la secreción que estamos viendo, en base a las cifras que estamos observando. ¿Y cuál es el tratamiento que le vamos a dar? Nuevamente la limpieza del conducto,
Vale la pena aplicar mertiolate o ácido tricloroacético, que estas sustancias tienen la capacidad de acidificar la piel del conducto y por lo tanto mejorar el pH de nuestro conducto para evitar la formación de estos organismos. Cuidados de oído seco, nuevamente, los que ya habíamos explicado, y para casos severos o casos de pacientes inmunocomprometidos vale la pena agregar algún antimicótico de tipo sistémico, llámese fluconazol, principalmente durante unos 5 o 7 días, es suficiente junto con sus cuidados de oído seco. Aquí sí les comento, chicos, que vale la pena que una otomicosis sea referida de ser posible a un segundo nivel de atención. ¿Por qué? Porque en el segundo nivel de atención podemos hacer la limpieza del conducto bajo microscopio. En estas imágenes que les muestro, por ejemplo, es la presencia de una otomicosis mixta, porque si ustedes se pueden dar cuenta, hay secreciones blanquecinas, pero también se ven las cifas, se ven los micelios de color parduzco, lo cual nos hace pensar en Aspergillus y en Cándida. Entonces, estos casos requieren la limpieza, como les decía, del conducto bajo visión directa. Tenemos que estar limpiando perfectamente bien las paredes y ya una vez que limpiamos las paredes, entonces se puede aplicar el mertiolate o el ácido tricloroacético sobre estas paredes para evitar la formación nuevamente de estos organismos. Por eso es que a este tipo de patologías sí se las recomiendo que las deriven a un segundo nivel de atención. Es rara, ocupa el 10% de los casos de todas las otitis externas, entonces difícilmente las van a ver, pero si las llegan a ver, les recomiendo que los deriven a segundo nivel. Si no podemos derivarlo a un segundo nivel de atención, bueno, pues entonces en la medida en la que sea posible tratar de limpiar el conducto, indicarle los cuidados de oído seco y aplicar el mertiolate en forma de unas 2 gotitas dentro del conducto para acidificarlo. Y finalmente hablaremos del síndrome de Ramsay-Hunt, que es una otitis de tipo viral. La mayoría de los libros hablan del síndrome de Ramsay-Hunt en el apartado de patología del nervio facial porque ocupa del 10 al 15% de las causas de parálisis facial periférica. Pero nosotros lo hablamos aquí para saber que existen entonces también infecciones del oído externo de tipo viral. ¿Y cuál es el agente causal? Pues es el herpes zóster. ¿Qué síntomas presentan los pacientes con síndrome de Ramsay-Hunt? Otalgia, parálisis del séptimo par, pero puede haber afección del quinto, del noveno y también del décimo, cierto grado de hipoacusia y vértigo. A la exploración física vamos a observar la presencia de vesículas en el pabellón auricular o en el trayecto del nervio facial, incluso en la cara, parálisis periférica del séptimo par, la presencia del nistagmus espontáneo de tipo periférico que nos hace pensar en un vértigo periférico y la hipoacusia sensorial ipsilateral, que la vamos a poder diagnosticar haciendo las pruebas de diapasones que ya habíamos comentado en el video anterior. El diagnóstico es eminentemente clínico también, pero sí requerimos del estudio de audición, una audiometría completa para ver el grado de pérdida auditiva que tiene nuestro paciente. Y el tratamiento pues es en base a antivirales, el aciclovir es una muy buena opción, esteroides sistémicos a dosis de reducción para disminuir la inflamación del nervio facial, mejorar el vértigo, mejorar también la audición y la rehabilitación tanto vestibular como facial para la recuperación de nuestro paciente. Vamos a observar un caso de síndrome de Ramsay-Hunt donde podemos ver las vesículas en el pabellón auricular y la parálisis facial de ese mismo lado donde se encuentran las vesículas. Esta paciente además tiene la hipoacusia y además tiene vértigo. Entonces todo esto en conjunto forman lo que se conoce como síndrome de Ramsay-Hunt. Muy bien, pues espero que haya quedado claro estos temas, una manera muy breve de que les quede claro los puntos característicos importantes de estas principales patologías. Recuerden que es importante que lean, chicos, lean en un libro, en una bibliografía, que lo complementen con mis presentaciones que tienen de diapositivas con los temas completos y bueno, pues ya en forma de resumen, revisen este video. Espero les haya sido útil. Cualquier cosa quedo pendiente a sus comentarios y a sus dudas. Hasta la próxima.